Polarizar significa determinar un punto de trabajo en entrada y salida. Entonces, básicamente determinar la corriente de colector, el voltaje colector emisor para la salida, la corriente de base y el voltaje base emisor en la entrada. Como introducción podemos indicar lo siguiente. Para la descripción de los esquemas de polarización se utilizará la configuración emisor común. Es la más utilizada porque genera buena ganancia de corriente, buena ganancia de tensión. Y como hemos observado inicialmente en la introducción en el estudio de los transistores bipolares, en los circuitos para que funcione este transistor bipolar se necesita dos fuentes DC de alimentación, pero eso es poco práctico. En la práctica se utiliza solo una fuente de alimentación. Entonces, se trata de utilizar una sola fuente de alimentación, pero aunque se use una sola fuente de alimentación, se tiene que cumplir la condición de juntura de entrada polarizada en directa y juntura de salida polarizada en inversa. Vamos a seguir buscando que se cumpla la condición inicial. Y se busca las condiciones apropiadas para su aplicación en los esquemas de polarización. Ese va a ser el objeto de estudio. Antes de mostrar los esquemas de polarización, vamos a hacer el estudio de la estabilidad. Ese estudio de estabilidad está relacionado con el movimiento del punto Q en la entrada y salida de los puntos de trabajo debido a las variaciones de temperatura, variaciones de algunos parámetros, de un parámetro específico del transistor, como puede ser el beta, que es característico de un transistor, de alguna característica de fabricación, como es el ICBO, que depende del número de portadores. Entonces, vamos a observar ese detalle a continuación. Para ello, vamos a considerar las curvas características de entrada y de salida. Tomando como referencia el análisis que se realizó la clase anterior, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Se puede determinar en la entrada el punto Q de trabajo considerando la recta de carga de entrada y la curva característica del diodo. Existe un método gráfico, como ustedes han podido observar, para determinar este punto Q de trabajo. Este punto Q de trabajo de entrada me permite, considerando la corriente de base Q, determinar el punto Q de trabajo en la salida. Entonces, estos puntos Q de trabajo en entrada y salida están ligados. El punto Q de entrada va a determinar el punto Q de salida. Pero a posteriori, como vamos a observar, nos vamos a enfocar en el análisis solo en el punto Q de salida. Y nosotros se olvida un poco del análisis de entrada, pero nosotros siempre tenemos que estar conscientes de que esas dos curvas están ligadas, están unidos. Entonces, para estudiar la estabilidad, estabilidad significa, el estudio de estabilidad para el punto Q significa la variación del punto Q debido a factores que en algunos casos no podemos controlar. Para estudiar esa variación vamos a considerar la ecuación fundamental del transistor en un inicio. ¿Se acuerdan? En este recuadro he anotado la ecuación fundamental del transistor para la configuración base común, donde I de colector es igual a beta veces I de base más 1 más beta por ICBO. De esta ecuación conocen todos los términos. IC es corriente de colector, I de base corriente de base, ICBO corriente de saturación inversa, corriente en la polarización inversa en la juntura de salida, ¿no? Y beta es un parámetro característico del transistor. El fabricante me proporciona ese dato. Si recuerdan, cuando se estudió la juntura del diodo de unión, se ha indicado los siguientes aspectos, ¿no? La corriente de saturación IS, hemos dicho, en promedio aumenta un 7% por cada grado centígrado de incremento de la temperatura. Entonces,
va a existir una variación de IC debido a ICBO. Y también el voltaje base emisor, si se recuerdan, para el voltaje de ruptura, hemos dicho que se reduce en una razón de 2.5 milivoltios, va a disminuir por cada grado centígrado que se incrementa la temperatura. Entonces, va a existir esta variación debido a voltaje base emisor, que depende de la temperatura, e ICBO. Recuerden que nuestro circuito, nuestro transistor tiene que estar diseñado para que trabaje un rango de temperatura al cual va a estar expuesto. Entonces podemos observar en primera instancia que esta corriente de colector va a estar influenciado, si consideramos la temperatura, por estos factores, ¿no? Además, en esta ecuación aparece beta. Si bien el fabricante nos proporciona el valor de beta, nos va a proporcionar un valor de beta típico. Por ejemplo, para el BC548, beta típico 180. Pero si ustedes miden, ese beta va a variar, ¿no? Este beta va a ser menor a 220, estoy poniendo un dato así de memoria, y mayor a 160. En este rango va a estar el beta de los transistores BC548, cuando esté en buenas condiciones, ¿no? Cuando no se ha recalentado, no le han dañado. Entonces, también va a depender del beta. Esto significa la dispersión del fabricante, así se enuncia en los textos de referencia que ustedes tienen, ¿no? Entonces, de forma general, la corriente de colector, acá vamos a decir, vamos a realizar un breve resumen, va a quedar influenciado por las variaciones de voltaje base emisor, voltaje base emisor, ICBO y beta, ¿no? Estos van a ser los factores que van a influenciar según esta ecuación. Entonces, estas variaciones por ejemplo, vamos a observar las variaciones que se van a considerar, ¿no? La variación de voltaje base emisor va a hacer que esta curva característica del diodo se vaya acercando hacia el eje vertical, según vaya incrementando la temperatura, generando aproximadamente el movimiento de esta curva de la siguiente manera. Esta curva se va a acercar, va a aumentar la temperatura, puede aumentar y puede disminuir. Entonces puede variar así también, aumentando y disminuyendo. Les voy a ir, así estoy exagerando un poco con fines didácticos. No es mucha la variación, pero esa variación pequeña en la salida se va a reflejar como una gran variación. Entonces, un poquito más duplicaremos con fines didácticos, así lo voy a colocar. Entonces, va a ser que este punto Q en la entrada se mueva en un rango hasta Q1 y Q2. Se va a mover hacia arriba y hacia abajo. O sea, son flechitas, ¿no?, que estoy indicando, con los que indico el movimiento del punto Q. Y eso se va a reflejar también en el movimiento del punto Q en la salida. Este punto Q se va a desplazar hacia arriba, hacia este punto Q1 en salida, que son diferentes, ¿no? Por si acaso, Q2 de salida. La corriente de colector, como hemos observado, además de ser influenciado por la temperatura, por ICBO, si esta ICBO aumenta, entonces la corriente de colector también va a aumentar. Si voltaje base emisor aumenta, también esa variación se va a reflejar en la corriente de colector, ¿no? Voy a anotar otra flechita. También las variaciones de beta se van a reflejar como una variación de IC.
Entonces, esto va a hacer que la corriente, que el punto Q se mueva en un rango, al cual le podemos encerrar en un, así en un circulito a la entrada primero, disminuir un poco con fines didácticos. Entonces el punto Q se mueve en ese rango, en la entrada, y en la salida se va a tener también una variación del punto Q alrededor de un cierto rango, ¿no?, de variación. Esta variación del punto Q de la entrada reflejado a la salida, esta variación que hemos observado, reflejado a la salida, no puede ser muy grande. Tenemos que diseñar nuestros circuitos de tal forma que esta variación no llegue a estas zonas, ¿no?, a la zona de saturación ni a la zona de corte, porque en esas zonas son zonas alineales. Si queremos que nuestro circuito trabaje como amplificador, solo debe estar en esta región, en la zona lineal. Entonces, tenemos que buscar un método para garantizar que las variaciones, debido a las variaciones de temperatura, variación de dispersión del fabricante, debido a las variaciones de beta, sean lo más pequeño posible, de tal forma que estas variaciones del punto Q no lleguen a las zonas alineales, zona de corte y zona de saturación. Entonces, después de realizar esta breve introducción, podemos plantear una ecuación para las variables independientes para el análisis de estabilidad para la corriente de colector. Vamos a decir, si partimos de esta ecuación, que es la ecuación fundamental del transistor, entonces la corriente de colector sería función de ICBO, ese término aparece acá, función de beta, aparece también acá, y función de voltaje base emisor. Si bien en esta ecuación fundamental no aparece voltaje base emisor, aparece I de base. Y sabemos que voltaje base emisor está en función de I de base, según la curva característica de entrada. Y este parámetro, voltaje base emisor, es en donde se observan más los efectos de temperatura. Entonces, se selecciona esta variable en lugar de I de base. Ambas están relacionadas, según la curva característica de entrada, voltaje base emisor e I de base están relacionados según esa curva. Por lo tanto, acá en el análisis de estabilidad se considera estos tres parámetros que van a ser los fundamentales: ICBO, beta y voltaje base emisor. Voy a borrar estas líneas de color verde que he considerado como referencia acá para indicar lo siguiente. Entonces, IC, estoy indicando que va a ser función de ICBO, beta, que aparece en esta ecuación, voltaje base emisor, que está relacionado con I de base. Además, va a estar relacionado con los elementos externos que voy a conectar a mi transistor, los elementos resistivos, RC, RE, R1, R2, los que vamos a observar, los elementos resistivos externos, y la fuente de alimentación externo que voy a conectar, BCC. Pero estos parámetros tienen una mayor precisión. ¿En qué sentido? En que puedo colocar externamente valores de resistencia de colector y resistencia de emisor exactos, que no van a variar, ¿no?, si quisiera diseñar un circuito muy estable. Y el valor de BCC también puedo estabilizar a un valor específico. Entonces, estos factores puedo controlar, de tal forma que los factores que no puedo controlar en mis esquemas de polarización son estos, ¿no? Entonces digo que para el análisis de estabilidad, IC va a ser función de ICBO, corriente de saturación inversa en la juntura de salida, beta, que va a depender de la dispersión del fabricante, y voltaje base emisor, que depende de la temperatura. Entonces, para el análisis de estabilidad, voy a considerar que la corriente de colector es función de estos tres parámetros, que va a ser importante. Y se estudia la variación de
la cociente de colector, la variación del punto Q en función de estos parámetros, de tal forma que se garantice el funcionamiento en la región lineal, en la zona lineal. Tiene que trabajar mi transistor solo en esta región, que se denomina zona lineal. No debe de pasar a esta región de saturación ni a esta región de corte. Entonces voy a buscar un rango de variación del punto Q, digamos, va a ser ese rango, de tal forma de obtener un rango de variación del punto Q de la siguiente manera. Puedo, tal vez con fines didácticos, especificar. Acá voy a tener un delta del punto Q. Este delta del punto Q va a estar relacionado con el delta de la corriente de colector. Aquí voy a tener un delta ICQ. Entonces tengo que calcular este delta ICQ. Ese delta ICQ es la variación máxima del punto Q para que no llegue las variaciones debidas a estos parámetros variables independientes para el análisis de estabilidad a la zona de saturación y a la zona de corte. Ese es el estudio inicial que vamos a realizar para nuestros esquemas de polarización, la estabilidad. Entonces, a continuación vamos a determinar los parámetros de estabilidad para nuestros esquemas de polarización para transistores bipolares. Ese es el estudio que vamos a realizar en la clase inicial del día de hoy. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos. Si tienen alguna consulta, alguna observación o algún comentario con relación a las afirmaciones que se ha realizado hasta este momento, pueden realizarlo. Pregunten si tienen dudas. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Acá en esta introducción hemos buscado justificar por qué voy a considerar que corriente de colector es función de estos parámetros, ¿no? Y CBO, beta y voltaje base emisor para el análisis de estabilidad. Entonces, una vez que ya tengo acá estas variables independientes identificadas para el análisis de estabilidad, a continuación voy a plantear un método para la determinación de estos parámetros. Preguntas con relación a lo descrito hasta este momento.
Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Inge, un minuto más, por favor. Está bien, Gabriel. Bueno, vamos a continuar. Ingeniero, Sí, ingeniero, esa parte de voltaje base emisor T2, ¿eso está en función también de la temperatura? sí. Acá, ¿no? Sí, Sí. Lo que, ¿cómo debemos de entender esta expresión? Es que voltaje base emisor, primero la primera ecuación tal vez, ¿ya? ICBO a una temperatura 2 va a ser igual a la ICBO a una temperatura 1 a la ICBO inicial, más el 7% de ICBO de la temperatura inicial. O sea, en ecuaciones se ha expresado que el incremento de la corriente de ICBO es aproximadamente el 7% por cada grado centígrado de incremento en la temperatura. Acá va a depender de delta C, ¿no? 7% de la corriente inicial, ¿no? Así entenderíamos. En esta expresión estamos indicando que la corriente de saturación inversa en la juntura de salida, polarizada inversamente, incrementa un 7% por cada grado centígrado de incremento. Y en la ecuación que está en la segunda línea, diríamos voltaje base emisor a una temperatura 2 va a ser igual a voltaje base emisor a una temperatura 1 menos 2.5 milivoltios por cada grado centígrado de incremento de temperatura. Entonces, en forma de ecuación ahí se ha expresado que el voltaje base emisor es función de temperatura y va a disminuir. Aquí el signo menos se presenta eso, ¿no? Va a ir restándose y factor, ¿no? De 2.5 milivoltios por cada grado centígrado de incremento. Entonces, voltaje base emisor disminuye con el incremento de la temperatura. Acá podríamos, tal vez en esta ecuación, notar además, para que quede claro esto, de la siguiente manera, ¿no? Para la primera ecuación, si aumenta la temperatura, entonces aumenta ICBO. Para la segunda ecuación, si aumenta la temperatura, disminuye voltaje base emisor. Eso representa esa ecuación, ¿ya? Y dije, una pregunta, ¿ese ICB o a temperatura 1 como referencia es cerca de la hoja de datos? Sí. El fabricante me va a dar un ICBO para una temperatura que él haya medido en el laboratorio. Para 20 grados nos va a decir, ¿no? Para 20 grados ICBO para este transistor es de tal valor. Y de ahí yo puedo ir determinando sus variaciones, ¿ya? Y el voltaje base emisor también me va a dar, ¿no? Sus variaciones. Me va a proporcionar en la hoja de datos las medidas a una temperatura específica. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. sí, Muchas gracias, Demetrio, Freddy. Entonces, continuemos. Víctor Hugo, gracias.
Vamos a estudiar los parámetros de estabilidad. Estos parámetros de estabilidad los vamos a denominar S ICBO, que va a depender de ICBO, S de voltaje base emisor, que va a depender de voltaje base emisor, S de beta, que va a depender del beta, ¿no? De las variaciones de beta del transistor. Entonces, esos tres parámetros de estabilidad vamos a definir. Como hemos indicado hace un momento, la corriente de colector para este análisis vamos a considerar que es función de ICBO, voltaje base emisor, y beta. Entonces, para determinar los factores de estabilidad, vamos a esta función de I de colector determinar la diferencial total. Entonces, si determinamos la diferencial total de una función que depende de tres variables, diríamos diferencial total de IC va a ser igual a la derivada parcial de IC respecto de la primera variable ICBO por diferencial total de ICBO más derivada parcial de IC respecto de la segunda variable voltaje base emisor por diferencial total de voltaje base emisor más la derivada parcial de IC respecto de la tercera variable respecto de beta por diferencial de beta. A estos parámetros, a estas derivadas parciales, se los conoce como los parámetros de estabilidad. Entonces, derivada parcial de IC respecto de ICBO, vamos a denominarlo S de ICBO. A derivada parcial de IC respecto de voltaje base emisor va a ser S de voltaje base emisor, y la derivada parcial de IC respecto de beta va a ser S de beta. De tal forma que esta ecuación lo vamos a expresar de la siguiente manera. Diferencial de IC va a ser igual a S de ICBO por diferencial de ICBO más S de voltaje base emisor por diferencial de voltaje base emisor más S de beta por diferencial de beta. Además, si las variaciones de las variables independientes no son muy grandes, las diferenciales podemos aproximarlos con delta. Entonces decimos, si las variaciones de las variables independientes, las variaciones de ICBO, voltaje base emisor, beta no son muy grandes, entonces podemos indicar que diferencial de ICBO va a ser aproximadamente un delta ICBO, y diferencial de voltaje base emisor va a ser aproximadamente igual a delta voltaje base emisor, y diferencial de beta va a ser igual a delta de beta. Entonces, con estas designaciones, vamos a determinar en la práctica un delta IC que va a ser igual a S de ICBO, que vamos a determinar para un esquema específico por delta de ICBO más S de voltaje base emisor por delta de voltaje base emisor más S de beta por delta de beta. Entonces esa va a ser la ecuación para determinar la variación de IC, y esa variación debemos de buscar que no sea muy grande, que sea
lo más pequeño posible, de tal forma que no se abandone la zona lineal para llegar a la zona de saturación o a la zona de core. Recuerden la forma de determinar esos delta ICBO, ¿no? Por ejemplo, delta ICBO sería la diferencia, si sé que mi circuito va a variar en un rango de temperatura, sería la diferencia de ICBO a una temperatura 2 menos ICBO a la temperatura 1. Igual mi delta voltaje base emisor va a ser igual a voltaje base emisor a la temperatura 2 menos voltaje base emisor a la temperatura 1. Y delta de B va a ser igual a B2 menos B1. Los rangos en los cuales varíe. Y también pues, va a ser función de la temperatura. Y estos valores de SICBO, S de voltaje base emisor y S de beta, acá lo voy a anotar como ecuaciones para utilizarlos. S de ICBO es igual a derivada parcial de IC respecto de ICBO. Ese sería mi primer factor de estabilidad. El segundo factor de estabilidad, y este SICBO es el más importante, por si acaso, como vamos a observar en el estudio. S de voltaje base emisor va a ser igual a derivada parcial, perdón, derivada parcial de IC respecto de voltaje base emisor. Y para terminar, S de beta va a ser igual a derivada parcial de IC respecto de B. Los voy a anotar en un recuadro para sus apuntes. A continuación vamos a mostrar el método, el procedimiento para determinar estos factores para nuestros esquemas de polarización. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear este esquema y vamos a determinar esos factores. Luego vamos a plantear otro esquema y vamos a determinar esos factores. Posteriormente otro esquema y así, ¿no? Vamos a ir mostrando cómo determinamos esos factores de estabilidad. Entonces voy a dejarles con esta imagen. Si tienen alguna consulta con relación a los puntos desarrollados en este acápite, pueden realizar sus preguntas. Voy a darles 2 minutos como mínimo para tomar sus apuntes. Ingeniero, Sí, Freddy. en la notación es beta, ¿no? No es B o sí. Es beta. Ay, Beta es, lo escribo como B, van a disculpar, ¿ya? Beta se conoce como el beta del transistor. La sigla ok. romana beta, ¿ya? Aquí puede ser la duda, ¿no? Pero delta de beta. Jet, ¿Sí? Edilson. eh, si alguno de los deltas me saliera negativo, al reemplazarlo en la ecuación de delta y c, ¿tendría que considerarlo negativo o positivo?
Sí, van a observar que ese de voltaje base emisor algunas veces sale negativo. El signo tienen que considerar el valor el signo que les dé, ¿no? Si es negativo, negativo. Ya, No tienen que considerar el valor absoluto. El valor que les dé van a considerar, ¿ya? Porque el punto Q se puede mover hacia arriba o hacia abajo, recuerden, ¿no ven? Ese rango. No solo es en un sentido nomás, ¿no? La variación, y hay que buscar que no llegue a la zona de corte ni a la zona de saturación. En algunos cálculos vamos a observar que ese de voltaje base emisor, algún parámetro va a ser negativo. está bien, Ingeniero. Puedo pasar a la siguiente página, puedo continuar. Sí, ingeniero. Sí, Sí, sí. Gracias. Entonces vamos a estudiar el cálculo de estos parámetros de estabilidad en nuestros circuitos, ¿no? Vamos a plantear algunos esquemas de polarización. Eh, para que quede claro acá, polarizar es hacer que en mi transistor circule adicionando elementos resistivos externos, pasivos y activos, quiere decir resistores y fuentes de tensión, eh, hacer que en mi circuito circule una corriente I de colector, digamos acá, no sé, ¿no? Acá una corriente I de colector y un voltaje colector emisor. ¿Sí? Yo tengo que implementar mi circuito, digamos, para una corriente de colector de 2 miliamperios, punto y coma, y un voltaje colector emisor, digamos, 10 voltios. Eso es polarizar, determinar los puntos de trabajo en entrada y salida. Pero como estos puntos están ligados, generalmente con determinar el punto de trabajo de salida ya se conoce todo acerca del transistor. Por eso los esquemas de polarización, los circuitos de polarización van a ser esquemas donde vamos a adicionar resistores y fuentes de tensión a nuestro circuito para que funcione adecuadamente. Después de esa aclaración, vamos a mostrar distintos circuitos, ¿ya? Para alcanzar los objetivos que hemos indicado. Entonces decimos, digamos que tenemos este circuito, por si acaso este esquema de polarización estudiado se denomina circuito de polarización fija, es el primer esquema. En los textos de referencia les van a dar más esquemas de polarización, ¿no? Y en el diseño se debe de estudiar en primera instancia la estabilidad. Este análisis de estabilidad, muchachos, yo no voy a hacer un análisis muy profundo. Quiero que sepan porque en los textos de referencia hablan, ¿no? Según la estabilidad, el punto Q se mueve y nosotros tenemos que garantizar para que ustedes puedan seguir los textos de referencia y sepan a qué aspectos hace referencia. Por eso mostramos estos cálculos. Como tal, en la carrera nosotros no vamos a ser muy exquisitos en el análisis de la determinación de los parámetros de estabilidad, ¿no? Pero se debería de plantear este análisis. Ustedes van a tener esquemas ya de circuitos que van a funcionar y si desean pueden determinar sus parámetros de estabilidad, si desean, para ver si funciona correctamente con variaciones de temperatura. Pero generalmente ya están diseñados, ¿no? Para que ya se ha verificado los circuitos para que funcionen en un rango determinado. Si desean, ustedes pueden realizar ese cálculo, pero generalmente no se realiza. Un electrónico sí o sí tiene que hacerlo porque él es el que va a diseñar, ¿no? Los circuitos. Ustedes utilizan esos esquemas para sistemas de control, ¿no? Pero tienen que saber de qué hablan, ¿no? Cuando vayan a describir un circuito X. Por ello, vamos a hacer cálculos, pero no, como les indico, no voy a hacer un estudio profundo, ¿ya? Entonces, si me dan un circuito, por ejemplo, este es el circuito de un amplificador que utiliza este esquema de polarización como base, polarización fija.
Este circuito, si es un amplificador, seguro está diseñado para amplificar una señal alterna, que seguro es de pequeño valor, y aquí a la salida, en la carga, obtener un voltaje alto. Entonces, los circuitos de forma general ya van a estar diseñados para componente de alterna y componente de continua. El análisis de estabilidad se realiza en componente de continuo, en el análisis en DC, ¿ya? Pero los circuitos ustedes lo van a observar completo, ¿no? Con fuentes AC y fuentes DC. Nosotros vamos a dividir este análisis en dos partes. Uno para el análisis para corriente alterna, que es objeto de estudio del capítulo 3, y análisis para componente en DC, que es el objeto de estudio ahora, en este capítulo. Entonces, siempre un circuito, vamos a dividirlo en su circuito para AC y su circuito para DC. A manera de práctica, vamos a considerar la determinación del circuito en AC para que en el siguiente capítulo sea más fácil, ¿no? Calcular, ¿ya? Entonces, para determinar el circuito en AC por superposición, vamos a considerar fuentes de tensión continua cero, porque solo nos interesan las fuentes de tensión alterna, y además, en un estudio inicial, las reactancias capacitivas vamos a considerar cortocircuito. Hay un capítulo específico de respuesta en frecuencia en la materia donde ya vamos a considerar la reactancia capacitiva, pero por ahora en la primera parte no, ¿ya? Entonces, para determinar el circuito en AC, vamos a hacer que se cumplan estas dos condiciones: reactancias capacitivas cero y voltajes de tensión continuo cero. Entonces, para determinar este primer circuito, ¿qué se realiza? Se cortocircuita capacitores y fuentes de tensión continuas, ¿no? Y se redibuja el circuito. Aquí también a la entrada se cortocircuita. Si observan, a la entrada tengo una fuente de tensión alterna en serie con una resistencia, y aquí aparece. Luego, esta resistencia RB a través de BCC se cortocircuita a tierra, porque ya es cortocircuito aquí. Entonces, acá tenemos RB que se va a tierra. Voy a tomar esta línea como tierra de referencia. Llegamos luego al terminal de base, acá, del transistor, dibujo el transistor tal como está. Del terminal de emisor se va a tierra, y del terminal de colector va una resistencia RC que a través de BCC se cortocircuita a tierra, y aquí está RC conectado a tierra. Posteriormente, acá el capacitor es cortocircuito, y RL también va conectado a tierra, y aquí tenemos el capacitor cortocircuitado, y RL se va a tierra. O sea, haciendo que se cumpla esta condición, reactancias capacitivas 0 y BCC 0, redibujo el circuito y obtengo el circuito para AC. Ese es el procedimiento que se ha considerado para determinar ese circuito para AC. Espero que no tengan problemas para determinar ese circuito. Solo tienen que hacer que se cumpla estas dos condiciones. Reactancias capacitivas 0, fuentes de tensión continua 0. Y redibujan el circuito con esa condición. Esto lo dejamos ahí nomás. Vamos a utilizar en el capítulo 3. Para el circuito en DC, que es el objeto de estudio ahora, se hace cumplir por superposición ahora estas condiciones: fuentes de tensión alterna 0, PI 0, y reactancias capacitivas se considera circuito abierto. Recuerden que la reactancia capacitiva XC es igual a 1 dividido entre WC, y la frecuencia angular W para una tensión continua, porque esto es análisis en DC nomás, tiende a 0. Entonces, si este valor tiende a 0, entonces reactancia capacitiva tiende a infinito para este análisis, ¿no? Para el análisis en DC. Para DC, la frecuencia es 0. Por eso, las reactancias capacitivas se consideran que son muy grandes. Entonces, justificando ahí por qué hemos realizado esas consideraciones, haciendo cumplir reactancias capacitivas 0 y BI 0, redibujamos el circuito. ¿Qué quiere decir? Los capacitores se abren, estos desaparecen, aquí se abre, voy a eliminarlos, aquí desaparece, entonces todo esto desaparecería, así, ¿no? Se abre, esto también desaparece, cortocircuito, perdón, pero ya
ya se ha desacoplado del circuito, y si observan, solo tenemos esta parte del circuito, ¿no? Esta parte nomás, ¿no? Puedo eliminar también RL directamente para que esté más claro, ¿no? Si observan, así quedaría el circuito. Y eso se ha dibujado acá, ¿no? Observan ese circuito resultante, ¿no? BCC conectado a RC y RB más el transistor. Entonces, esa es la forma como determino el circuito equivalente para DC. Voy a volver con fines didácticos, voy a volverlo a anotar todos los para sus apuntes, punto de partida. Entonces, haciendo que se cumpla esta condición, reactancia capacitiva infinito, o sea, capacitores circuito abierto y fuentes de tensión alterna cero por superposición, determinamos este circuito para DC. Y vamos a utilizar este circuito para DC para plantear las ecuaciones que relacionan las cocientes de entrada con las cocientes de salida y realizar el análisis de estabilidad. Entonces el procedimiento es de la siguiente manera. Consultas con relación a la determinación antes de iniciar con el análisis de la ley de tensiones de Kirchhoff. Preguntas con relación a la determinación del circuito en AC y el circuito en DC. ¿Tienen alguna consulta antes de continuar? Ingeniero, para el circuito DC ya no tenemos la carga RL, entonces si nos pidieran que llevemos voltaje o algo así para la carga RL, ya no se haría, ¿no? No, porque en este caso, este debe ser un amplificador de AC. ¿Ya? Para un amplificador en DC, la carga va a conectarse aquí, en RC. ¿Ya? Entonces, para el amplificador en AC, acá tenemos la señal de entrada de AC, que pasa a través de este capacitor, entra, ¿no? Luego se amplifica y sale del amplificador y va hacia RL. ¿No? Pero ese sería el camino para AC. ¿No? En el circuito en DC, recuerden que los capacitores se comportan en... Luego un momento, por favor, muchachos.
Bueno, mil disculpas. Por favor, luego me entiendan, era una llamada importante. Generalmente no interrumpo mis clases, como ustedes saben, muchachos, ¿ya? No va a volver a pasar, por lo menos en este semestre, no creo. Entonces, ese es el procedimiento para determinar el circuito en DC y el circuito en AC. Para DC, como ustedes saben desde circuitos, los capacitores siempre son con circuito abierto, ¿no? Entonces, no dejan pasar los capacitores cocientes en DC. Se van en el tiempo transitorio tal vez, ¿no? Algunas variaciones, pero después de un cierto tau, los capacitores se comportan como circuito abierto y me quedaría solo esta parte del circuito para DC. Ese es el circuito que voy a considerar. Tal vez tiene alguien alguna observación más antes de continuar. En el chat había pregunta. Gracias, Freddy. Sí, gracias por... Para el circuito en DC dice... no entiendo la pregunta. Si cambia el número distinto de 0, ¿puede aclararme la pregunta, por favor? A ver, para el circuito en DC, si cambia el número distinto de 0, dice, ¿a qué haces referencia? Bueno, si me puede aclarar su compañero, puedo tratar de responder, pero no se entiende la pregunta, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Pero posteriormente, si quieren seguir consultando, pueden preguntar, ¿no? Escriben nomás al chat si es que ya quieren aclarar la pregunta. Bueno, continuaremos. Entonces, una vez que se determina de esa forma el circuito en DC, en este circuito vamos a plantear ecuaciones aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff y considerando las dos ecuaciones fundamentales del transistor, vamos a resolver nuestro circuito. Resolver el circuito en DC va a representar hallar corrientes y voltajes en todos los elementos del circuito, ¿ya? Entonces, vamos a siempre identificar, esta parte es importante, es el inicio, dos mallas, una malla de entrada y una malla de salida. Como hemos supuesto que los esquemas de polarización van a utilizar la configuración emisor común, hemos dicho, vamos a utilizar como referencia emisor común. Para emisor común, recuerdan, entrada era en la base y salida era en colector. Entonces, vamos a decir, corriente de base va a ser la entrada y en la salida vamos a tener corriente de colector. Recuerden que los transistores bipolares son elementos en los cuales la corriente de colector se controla a través de la corriente de entrada, ¿no? Entonces, voy a identificar dos mallas. Para identificar la malla de entrada, tengo que identificar un camino cerrado donde circule la corriente de base, en este caso. Entonces, ese camino cerrado sería este. Este camino cerrado que estoy marcando por acá, esa va a ser mi malla de entrada. Malla de entrada. Un camino cerrado es una malla, ¿recuerdan? Entonces, este camino cerrado va a representar la malla de entrada. Y voy a plantear la ley de tensiones de Kirchhoff para la malla de entrada. Y diríamos, en la malla de entrada, vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff y para esta malla de entrada tendríamos también las siguientes corrientes. Acá vamos a indicar, aquí vamos a tener I de base. Vamos a tener acá más menos voltaje base emisor. Voy a borrar, voy a aclarar, aquí no se nota, van a disculpar.
Entonces aquí vamos a tener más menos voltaje base emisor. Esa corriente de base pasa por RB también, como pueden observar. Por lo tanto, considerando la polaridad de la fuente más menos, diríamos, para la malla de entrada, BCC va a ser igual a la caída de tensión en ese camino cerrado en la resistencia RB por la ley de Ohm, RB por corriente. ¿Qué corriente pasaría? Corriente de base más voltaje base emisor. Esta es la ecuación de la malla de entrada, porque en esta ecuación está corriente de base, que sería la corriente de entrada. Y les denomino ecuación 1. Y luego voy a identificar la malla de salida. Voy a decir malla de salida. La malla de salida es un camino cerrado donde voy a identificar la corriente de salida. Si observan en los terminales del transistor, acá va a estar corriente de colector y por acá y de emisor. Entonces un camino cerrado donde aparece la corriente de salida sería el que voy a mostrar con color fosforescente. Este va a ser mi malla de salida. Ese camino cerrado va a ser la malla de salida, donde voy a tener acá más menos voltaje colector emisor. Por lo tanto, diríamos, para la malla de salida, BCC va a ser igual en este camino cerrado. Este es mi camino cerrado, por si acaso, ¿no? Ahí, de color fosforescente, este sería mi camino cerrado. Más grande lo estoy dibujando. Para la malla de salida, todo esto es por todos estos elementos. Esa es mi malla de salida. BCC sería igual a la caída de tensión en RC por la ley de Ohm, RC por corriente y de colector más voltaje entre los terminales colector-emisor, más voltaje colector-emisor. Y esta sería la ecuación 2 para la malla de salida. ¿Por qué es la malla de salida? Porque tenemos en esta ecuación la corriente de colector. En la primera, la corriente de base. Y con ayuda de las dos ecuaciones del efecto transistor, fundamentales del transistor para la configuración emisor común, resolvemos el circuito. Las dos ecuaciones auxiliares que nos faltan es la siguiente, ¿no? I de colector es igual a beta veces I de base más 1 más beta por ICBO. Esa sería mi primera ecuación. Y la ecuación de la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, I de emisor es igual a I de colector más I de base. A esta primera ecuación del efecto transistor le voy a denominar Romanos 1 y a la segunda ecuación Romanos 2. Con estas ecuaciones Romanos 1, Romanos 2 y 1 y 2 plantearía la solución de mi circuito. Puedo calcular las relaciones entre corriente de colector y corriente de base. En esta ecuación, Romanos 1, se puede observar claramente, la clase anterior no hemos observado, no hemos indicado este detalle, que la corriente de salida y de colector es controlada por la corriente de entrada y de base. Si I de base cambia, I de colector va a cambiar. Supuestamente ICBO el fabricante me va a dar, ¿no? Para digamos que estoy calculando para 25 grados centígrados. Voy a saber ese valor de ICBO y puedo calcular IC. Entonces, puedo observar ahí que un transistor bipolar es un elemento donde la corriente de salida se controla por la corriente de entrada. Ahora, combinando estas ecuaciones voy a determinar, en este caso quiero estudiar los parámetros de estabilidad. Para los parámetros de estabilidad, para el estudio de estabilidad, parámetros de estabilidad, se recomienda
despejar de la ecuación de la malla de entrada, la cociente de entrada, y reemplazar en Romanos 2, en Romanos 1, en la ecuación fundamental del transistor. Entonces, vamos a seguir este procedimiento. Vamos a decir, de ecuación 1, de 1 vamos a despejar I de base. Entonces, I de base será igual, en este caso, despejando, va a ser igual a qué mal, me he equivocado, van a disculpar. BCC menos voltaje colector emisor dividido entre RB. Y esta ecuación vamos a reemplazar en Romanos 1. Entonces diríamos, en Romanos 1, vamos a indicar que I de colector va a ser igual a beta veces I de base, pero I de base ahora es igual a esta ecuación. BCC menos voltaje colector. Está mal, ¿no? Voltaje base emisor. Mil disculpas acá. BCC menos voltaje base emisor. Me van a ayudar si me estoy equivocando de esa forma, muchachos. Esto es un error algebraico. Dividido entre RB más 1 más beta por ICBO. Y en esta ecuación calculamos los parámetros de estabilidad. Entonces decimos ahora, para primero S de ICBO. ¿Recuerdan? Acá lo anotaré, ¿no? Para S de ICBO, que se calcula como la derivada parcial de IC respecto de ICBO. Entonces, calcularemos este parámetro. S de ICBO va a ser igual a derivada parcial de IC respecto de ICBO, sería igual a 1 más beta. Ese sería mi factor de estabilidad. S de ICBO. Y en ese punto podemos indicar lo siguiente con relación a este parámetro, ¿no? Como el beta de los transistores es aproximadamente 100 en promedio, 180, 150, promedio de 100, entonces ese ICBO tiene un valor muy grande para este esquema de polarización. S de ICBO es muy grande. Y estudiando ese parámetro podemos indicar que este esquema de polarización es inestable, ¿no? Para las variaciones de SICBO, para las variaciones de la corriente de saturación inversa. Esquema inestable. Si determinamos a manera de práctica, entonces aquí diríamos, no me conviene utilizar este esquema de polarización, ¿no? Porque es muy inestable, pero en algunos casos, por simplicidad, se utilizan, si no es de interés que el punto Q siempre permanezca en la zona lineal, ¿no? Puedo determinar con fines teóricos para S de beta. Recuerdan, S de beta era igual a derivada parcial de IC respecto de beta. Entonces, S de beta va a ser igual a el segundo parámetro determinaremos. Luego vamos a determinar este parámetro que S de voltaje base emisor. Ya S de beta nomás calcularemos. S de beta
Entonces, derivando respecto de beta, diríamos, esto sería igual a BCC menos voltaje base emisor dividido entre RB más ICBO. Con fines teóricos, ese sería el valor de S de beta. Pero ya no determino, ¿no? ¿Por qué? Porque al analizar el valor S de ICBO, he dicho que este esquema es inestable, ¿no? Los otros parámetros no serían necesario determinarlos. Pero con fines didácticos voy a determinar los otros tres parámetros. Ya no debería determinar. Si observan los textos de referencia, dicen como para ese ICBO es muy grande su parámetro de estabilidad, ya no analizan los otros parámetros. Pero nosotros con fines didácticos vamos a determinar los otros parámetros más. Esto sería igual a derivada parcial de IC respecto de voltaje base emisor. Entonces, S de voltaje base emisor sería igual a menos beta sobre RB. Como pueden observar, acá tiene un valor negativo. Entonces, ahí he determinado esos factores de estabilidad. Quiero anotarlo un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque quiero encerrar en un recuadro estos valores de factores de estabilidad que he determinado. Y con estos valores, como hemos indicado, determinaría mi delta IC. Delta IC entonces va a ser igual a SICBO, 1 más beta por delta ICBO más S de voltaje base emisor. En este caso, aquí le vamos a poner menos porque el signo ha cambiado, menos beta sobre RB por delta de voltaje base emisor, que anotaremos bien. No quiero que me critiquen por mi beta por dividido entre RB por delta de voltaje base emisor, más todo este término, lo voy a anotar de esta forma, BCC menos voltaje base emisor dividido entre RB menos, perdón, más ICBO por delta beta. Entonces esto tengo que adecuarlo, vamos a acomodar la ecuación un poco mejor. Espero que dice si entre, no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Solo estoy acomodando mi ecuación, ¿no? Para que ahí quede para sus apuntes. Entonces, delta IC lo determinaría según los parámetros de estabilidad de esa forma. Y tengo que observar en mi estudio que este delta IC no sea muy grande para que el punto Q no pase a la región de a la región de saturación ni a la región de corte. Ese sería el estudio de la estabilidad. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos como mínimo. Si tienen alguna consulta con relación a este cálculo, pueden realizarlo mientras copian sus preguntas.
¿El esquema es inestable porque la S es muy grande? No. Hemos indicado que es inestable porque uno de los parámetros que es el más importante, ese de ICBO, es grande. Aquí aproximadamente 101, ¿no? Para beta 100, digamos, 101. ¿Eso qué quiere decir? Delta IC, aquí aproximadamente con números, así lo voy a anotar, ¿ya? Donde lo anotó acá, aquí. Delta IC, si consideramos solo este primer parámetro, todavía diríamos va a ser 101 por delta ICBO. Recuerden que este delta ICBO puedo determinarlo considerando las variaciones hemos dicho que se incrementa 7 grados centígrados por cada grado centígrado de incremento de temperatura. Digamos que hice a temperatura 1, perdón, no, colocaremos nomás así, digamos que ICBO a temperatura 1 era 10 nanoamperios, digamos, y ha aumentado en mi circuito 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto significa acá que ICBO a temperatura 2, dice que cada grado centígrado incrementa 7%, entonces, si la temperatura ha aumentado en 10 grados centígrados, delta T es igual a este incremento, entonces diríamos que ICBO ahora va a ser igual a 70% de 10, que sería 7, entonces tendríamos acá 17 nanoamperios. Y mi delta IC, entonces acá sería igual a 7 nanoamperios. 7 nanoamperios por 100 va a representar 7 miliamperios. Esta IC aproximadamente va a ser igual a 7 microamperios, en este caso, ¿no? Porque está multiplicado por 100. Acá observen, tenemos 101, por 100 aproximadamente. Y este incremento de 100 microamperios ya en mi corriente puede afectar en mi circuito, ¿no? Ya va a afectar, va a hacer que el punto Q se desplace, ¿no? 700 nanoamperios sería, ¿no? 100, entonces equivale a 7 microamperios, ¿está bien? Mi circuito, ¿no? Y esa corriente, ese incremento es muy grande, ¿no? Con relación a las variaciones del punto Q. Y esto solo considerando este factor. Luego hay que considerar los otros factores, ¿no? El factor dependiente de beta y el factor que va a depender de voltaje base emisor. Eso va a hacer que mi punto Q se mueva mucho. Determinando los valores, los factores de estabilidad, yo acá he indicado, he dicho, como ese de ICBO es muy grande, entonces mi circuito, este esquema de polarización, no tiene buena estabilidad, ¿no? Porque este valor es muy grande. No sé si me he dejado de entender con relación a la pregunta de su compañero. Voy a borrar toda esa parte que es solo de aclaración, no quiero que confunda a el estudio que estamos realizando. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, ¿podría explicar esa parte de inestable? O sea, más o menos, ¿con qué fenómeno se daría en ese caso? Ya. Ya. Los valores de S, vamos a estos parámetros de estabilidad, S ICBO, S de beta y S de voltaje base emisor, tienen que ser lo más pequeño posible, ¿ya? Vamos a observar posteriormente cuáles serían esos valores, los más pequeños, ¿no? Ese ICBO 1 se va a considerar pequeño, vamos a observar, pero posteriormente, ¿ya? Pero mayor a la unidad va a ser grande. Entonces, idealmente, ese ICBO 1 sería muy bueno, o que tienda a 0 sería muy bueno, ¿ya? Pero si son de valores considerables, como acá de 100 unidades aproximadamente, es grande. Entonces,
un factor de estabilidad grande, recuerden que, acá voy a irme, recuerden que delta IC, que representa el movimiento del punto Q, depende de estos factores, SICBO, S de beta y S de voltaje base emisor. Si estos valores son grandes, entonces una variación pequeña de ICBO o voltaje base emisor o beta va a hacer que mi I de colector varíe en gran manera. Por eso, idealmente se tiene que buscar que estos factores de estabilidad, S de ICBO, S de voltaje base emisor y S de beta, sea pequeño. Esa sería tal vez la aclaración a su compañero. Tenemos que buscar que esos valores de estos parámetros de estabilidad sean lo más pequeño posible. Idealmente sería bueno que sea cero. Si es cero, entonces delta IC acá va a tender a cero, ¿no? Si los parámetros de estabilidad fueran cero, entonces el punto Q no se mueve. Ese es el objetivo ideal, ¿no? Ese sería el objetivo ideal. En el chat tengo una pregunta. Dice, ¿qué valor debería tomar beta para que sea estable? El mejor esquema de polarización que vamos a ver posteriormente es el de esquema de polarización con divisor de tensión. Hace que mi circuito sea insensible a las variaciones de beta. O sea, ese esquema de polarización, vamos a observar posteriormente, vamos a observar que su S de beta va a tender a cero. Entonces, no importa si cambiamos un transistor, si el beta del transistor cambia, el circuito va a mantener su punto Q en un punto fijo, ¿no? Entonces, el valor de beta, generalmente un beta grande es bueno, pero hay transistores con beta igual a 10, los transistores de alta potencia, beta igual a 40, beta igual a 30, van a observar, ¿no? Dependiendo de la potencia, estos betas no son muy grandes para amplificadores de alta potencia, porque un beta muy grande no va a hacer que el amplificador no funcione adecuadamente, ¿no? Pero beta igual a 100 para amplificadores de mediana potencia siempre van a encontrar 100, 180, ¿no? Estos amplificadores de potencia, estamos hablando de potencias muy elevadas, ¿no? Pero existen amplificadores con beta desde 10 hasta 200, 300. Ese sería el rango de variación. Pero nosotros vamos a considerar un beta 100 como promedio de nuestros análisis. Espero haber respondido la pregunta de su compañero. Tengo una pregunta más en el chat. Dice su compañero, si no existe variación de temperatura, existe estabilidad. Los parámetros que dependen de la temperatura son SICBO y S de voltaje base emisor. Solo esos parámetros dependen de la temperatura. S de beta depende de la dispersión del fabricante. ¿Qué quiere decir dispersión del fabricante? Que el fabricante dice que su beta típico es aproximadamente 180. Así fabrica, ¿no? En un lote de 1000 unidades que nos va a proporcionar el fabricante, va a decir su beta típico es 180, pero el beta va a variar en realidad entre, digamos, 240 y 150. Ustedes, a ver, cómprense un transistor BC548, ese transistor de la misma tienda van a comprar con la misma numeración, van a tener beta diferente. Uno tendrá 200, el otro 180 y el otro 150. Esa variación de beta se denomina dispersión del fabricante. Ya no depende de la temperatura en primera instancia. ¿Por qué? O sea, dependiendo, para distintas temperaturas van a tener distintos valores de beta. Pero si la temperatura aumenta, beta también va a aumentar para el transistor. A ver, van a hacer en la práctica esa prueba. Digamos que está haciendo frío, mídanle el beta del transistor, va a ser 180. Si aumenta la temperatura, beta puede cambiar a 185, 182. Espero haber aclarado la pregunta de su compañero. Pero
De beta no se preocupen, porque el parámetro el esquema de polarización con divisor de tensión va a ser independiente mi circuito a las variaciones de beta. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a otro esquema? ¿O hay alguna pregunta más? Un minuto más, Inge. Ya. Bueno, vamos a pasar a la página siguiente. Gracias. A ver, plantearemos el esquema de polarización con retroalimentación. Vamos a mostrar nosotros unos 4 ejemplos y ustedes tienen que utilizar el método. La idea el objetivo mío es mostrarles el método para el análisis de estabilidad. Posteriormente ya ustedes con ese método van a analizar la estabilidad en cualquier esquema, ¿ya? Con el auxiliar también seguro van a resolver algunos ejemplos más. Entonces, vamos a utilizar este esquema de polarización que se denomina polarización con retroalimentación de voltaje. Retroalimentación porque tenemos acá esta partecita, ¿no? Parte de la señal de salida que se obtiene en colector se lleva a la entrada. Existe una realimentación. Debido a esta realimentación, la estabilidad va a mejorar. Entonces, este es el circuito, digamos, de un amplificador donde se tiene tensión continua y tensión alterna. Entonces, para ese esquema vamos a plantear el análisis, ¿no? Para determinar el circuito en AC como ejercicio, hacemos que se cumplan estas dos condiciones: reactancias capacitivas 0 y fuentes de tensión continua 0, por superposición, y considerando la reactancia, el comportamiento de un capacitor para corriente alterna y corriente continua. Entonces, para determinar este circuito, lo que se ha hecho es lo siguiente: se ha cortocircuitado capacitores y se ha cortocircuitado fuentes de tensión continua. A la entrada tenemos una fuente de tensión en serie con BI. Luego llegamos a la resistencia de base, que está R de base, va conectado de base al colector. Y en el transistor, acá podemos observar que el emisor se va a tierra, este terminal hemos indicado que va a ser tierra. Luego sale del colector una resistencia RC y a través de esta fuente de tensión se cortocircuita a tierra. Y aquí tenemos RC cortocircuitado a tierra. Del colector también, este capacitor es cortocircuito, RL va a tierra. Y así determinamos ese circuito para AC. Circuito a utilizar en el capítulo 3.
Acá estamos entrenando nomás, ¿no? La determinación de ese circuito, para que el estudio del capítulo 3 sea más sencillo. Espero que no haya problemas con la determinación de ese circuito. Para determinar el circuito en DC, vamos a hacer que las fuentes de tensión alterna sean 0 y reactancias capacitivas infinitas. Quiere decir circuito abierto. Con esas condiciones, a ver, eliminaremos acá capacitor, capacitor. Entonces toda esta parte del circuito se desacopla, esta parte también desaparece y nos queda ese circuito nomás. Es el esquema que tenemos acá, redibujado. Ese sería el circuito para DC, sin considerar los elementos de AC. Pero con fines didácticos voy a volver a mostrar ahí todo el circuito. Ahora nos quedamos con este circuito, que ya sabemos cómo determinar, y planteamos nuestras leyes de tensiones de Kirchhoff para relacionar corrientes y voltajes de entrada y salida. Y el procedimiento es siempre el siguiente. Vamos a identificar una malla de entrada donde circule la corriente de entrada, que sería corriente de base. Aquí en mi circuito, acá va a circular la corriente de base. Dibujaremos mejor ahí, está medio raro. Y de base. Entonces, la malla de entrada sería esta. Saliendo por acá, va a pasar por RC, pasamos por RB, y así. Esa va a ser la malla de entrada. En ese sentido, esta es malla de entrada. Para la malla de entrada puedo plantear la ley de tensiones de Kirchhoff, considerando la polaridad de la fuente de tensión BCC. Digo, para la malla de entrada, BCC va a ser igual a caída de tensión en RC. Ahora, para determinar la caída de tensión en RC, tengo que determinar la corriente que circula en RC. Aquí tendríamos una corriente al cual le voy a denominar I. Esa corriente sería la suma de la corriente de colector que circula acá y la corriente de base que circula aquí, como hemos indicado hace un momento. Esta I de base es esta misma, ¿no?, que circula en esa rama. Entonces, I sería igual a IC más I de base. Entonces, esta es I de colector. Por lo tanto, acá diríamos, para la caída de tensión en RC sería por la ley de Ohm, resistencia de colector por corriente, pero la corriente es I de colector más I de base, más la caída de tensión en RB, ¿no? Acá hemos considerado este primer elemento, haremos esta línea, perdón. Haremos esto. Entonces, BCC es igual a la caída de tensión en RC para la malla de color rojo, más la caída de tensión en RB. La caída de tensión en RB va a ser igual a, aquí más, por la ley de Ohm, resistencia por corriente, en este caso corriente de base, más la caída de tensión entre base emisor, más voltaje base emisor. Ahí tendríamos más voltaje base emisor. Esa sería la ecuación para la malla de entrada, y al cual le voy a denominar ecuación 1. Para la malla de salida, vamos a decir, malla de salida va a ser, lo voy a dibujar de color fosforescente. Mi malla de salida es un camino cerrado donde encuentro la corriente de colector. Esa malla de salida va a ser esta. Malla de salida. Donde vamos a tener acá más, menos voltaje colector emisor. Entonces, para esa malla de salida, planteamos ley de tensiones de Kirchhoff. Nuevamente decimos, BCC va a ser igual a la caída de tensión en RC. Nuevamente va a ser RC por IC más
más I de base, por la ley de Ohm, más voltaje colector emisor. Esa sería la ecuación 2. Y necesitamos escribir las dos ecuaciones del efecto transistor. La primera, I de colector es igual a beta veces I de base más 1 más beta por ICBO. Y la segunda ecuación es I de emisor, perdón, pues sí, I de emisor es igual a la suma de I de colector más I de base. Esa sería la ecuación Romanos 1, así lo hemos denominado, y esta es la ecuación Romanos 2. Entonces, con esas ecuaciones, con ese grupo de ecuaciones, determinamos nuestros parámetros de estabilidad. Antes de proceder, puedo de la ecuación 1 despejar I de base y reemplazarlo. El procedimiento va a ser siempre este, ¿no? Considerar la ecuación de la malla de entrada, de esa ecuación despejar la corriente de entrada, que sería I de base, y reemplazar en Romanos 1, como hemos realizado hace un momento. Entonces decimos, estamos realizando análisis de estabilidad por si acaso. Entonces decimos, de ecuación 1, vamos a despejar I de base. Entonces, despejando de esta ecuación, diríamos, I de base va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor. Entonces, si he considerado este término también, menos RC por IC, dividido entre RC más RB. Esa sería la ecuación para I de base. Y esta ecuación le llamaré 3 de forma general. Y 3 voy a reemplazar en Romanos 1. Entonces voy a decir 3 en Romanos 1. Como hace un momento es realizado, ¿no? Entonces I de colector va a ser igual a beta veces I de base, beta por I de base, pero I de base ahora es todo este término. Me lo voy a copiar. No quiero escribir nuevamente. Más 1 más beta por ICBO. Esa sería la ecuación para IC, considerando la ecuación del efecto transistor. Y en esta ecuación tengo acá IC y aquí tengo IC. Entonces tengo que despejar IC. Entonces, para despejar IC, primero, antes del cálculo de los parámetros de estabilidad, voy a sacar mínimo común y diríamos acá vamos a tener IC por RC más RB. Y esto va a ser igual, he sacado mínimo común y lo he llevado al otro lado de la ecuación a multiplicar. Aquí tendríamos beta por BCC menos voltaje base emisor, menos beta por RC por IC, más 1 más beta por RC más RB por ICBO. Entonces acá acomodaremos mi ecuación mejor. Perdón. Aquí quiero escribir este término más claramente. Entonces tendríamos más 1 más beta por RC más RB por ICBO. Luego, por favor, verifiquen las operaciones que estoy realizando para no volver a repetir el análisis. Entonces, acá tengo IC y aquí tengo IC. Voy a factorizar
voy a llevar al otro lado de la ecuación y voy a despejar IC para obtener esta ecuación general para IC. Entonces IC va a ser igual a se quedan en este lado de la ecuación estos términos, beta por BCC menos voltaje base emisor, dividido a más 1 más beta por RC más RB por ICBO, dividido entre RB más RC va a ser común y puedo factorizar, va a ser 1 más beta por RC. Esa sería mi ecuación para IC. Y de esta ecuación para IC ya determino mis factores de estabilidad, porque tengo IC en función de beta, en función de voltaje base emisor y en función de ICBO. Entonces, de esta ecuación realizo la derivada parcial de IC respecto de esos tres parámetros. Entonces, rápidamente, vamos a determinar el primer parámetro. Decimos para S de ICBO. Ustedes ya saben cómo determinar ese ICBO. Es la derivada. Anotaremos nomás acá por ser la segunda vez. Derivada parcial de IC respecto de ICBO. Posteriormente ya no voy a anotar. Entonces vamos a anotar S de ICBO va a ser igual a la única variable que me interesa es esta variable S de ICBO. Por lo tanto, S de ICBO para este esquema de polarización va a ser igual a 1 más beta por RC más RB dividido entre RB más 1 más beta por RC. Esa sería la ecuación para determinar S de ICBO. Entonces, ya hemos determinado S de ICBO. Si queremos, acá no se nota este término, voy a anotarlo mejor. Esto es 1 más beta, estoy observando en su pantalla que 1 más beta, espero que quede más claro. Entonces, esa sería la ecuación para el cálculo exacto de ese ICBO, pero para este parámetro podemos hacer algunas observaciones. Para beta grande, podemos decir que 1 más beta por RC, podemos hacer que se cumpla esa condición de diseño, 1 más beta por RC sea mucho mayor que RB. Vamos a decir, si para este esquema, para beta grande, además, sin necesidad de que beta sea grande, si hacemos cumplir esta condición de que 1 más beta por RC sea mayor, mucho mayor que RB, en el denominador, entonces ese término va a tender a 0 porque va a ser muy pequeño, no me quedaría este término nada más, y como me va a quedar este término, puedo simplificar beta más 1 con beta más 1 del numerador. Con esa condición, el valor de ese ICBO sería del siguiente valor. S de ICBO aproximadamente, con esa consideración, sería igual a RC más RB sobre RC. O sea, 1 más RB dividido entre RC. Este sería el valor aproximado para ese ICBO. Si se cumple esa condición, que a la larga se vuelve en condición de diseño. Esta condición que hemos anotado acá va a ser una condición de diseño.
vamos a considerar para el diseño de mi circuito esa desigualdad. Entonces, posteriormente le puedo, de esta desigualdad puedo obtener una, así la anotaremos acá, puedo obtener una ecuación de diseño. Ecuación de diseño. Eh, Entonces, esa desigualdad puedo transformarlo en una ecuación de diseño de la siguiente manera. 1 más beta por RC. En el análisis de transistores, 10 veces para nosotros va a ser mucho mayor. Entonces vamos a decir 10 por RP. Si en el diseño de este esquema de polarización hacemos que se cumpla esta condición, entonces vamos a obtener un factor de estabilidad dado por esta expresión. Y si para este circuito RC es mucho mayor que RB, el valor ideal de SICBO sería 1. Idealmente, en este caso, si RC es mayor que RB, entonces en el caso ideal, SDICBO sería aproximadamente igual a 1. Ese sería el mejor valor que podríamos obtener de ICBO. Entonces, ese ICBO, ese esquema de polarización va a ser bueno para RC grande, si la resistencia de colector es grande. Y le sacamos la conclusión, ¿no? Este esquema es bueno, es estable para RC grande. Vamos a anotar acá para RC grande. Si RC es pequeño, hay que buscar ya otro esquema de polarización. Y con relación a SICBO, hemos determinado ese parámetro de estabilidad y llegamos a esas conclusiones. Voy a dejarles con esta imagen. Posteriormente vamos a continuar con la determinación de los otros parámetros de estabilidad. Si tienen consultas, pueden realizar mientras toman sus apuntes las consultas respectivas. Y ¿Sí? el análisis es igual para los transistores PNP. De igual manera, solo que el sentido de las corrientes y las polaridades de los voltajes van a cambiar. No vamos a realizar el análisis para los transistores PNP. En algunos ejemplos numéricos vamos a mostrar cómo sería el sentido de las corrientes y los voltajes aplicados. Pero todo el análisis es el mismo para transistores PNP. ¿Ya? Posteriormente, el día de mañana, con valores numéricos, vamos a tratar de mostrar eh, se, eh, cuál sería el método, ¿no? En un circuito vamos a mostrar con transistores PNP, ¿ya? Y vamos a suponer que ustedes pueden usar ese método para ambos transistores. Solo que los sentidos de corriente y las caídas de tensión van a ser opuestos, ¿no?
Bueno, a continuación deberíamos calcular los otros parámetros de estabilidad, pero ¿qué pasó acá? Pero ya ya estamos sobre la hora. Vamos a concluir la clase de hoy eh, en este punto. El día de mañana vamos a completar el análisis, vamos a continuar con el estudio de estabilidad, vamos a realizar algunos ejemplos y vamos a describir el principio de funcionamiento de los transistores JFET. Les voy a rogar por favor que repasen, lean sus textos de referencia. Si hubiera alguna consulta podemos aclarar, de lo contrario vamos a terminar acá la clase de hoy. Fuera del tema, en las noticias había salido que se iban a volver a clases semipresenciales. No sé si le comunicaron eso en dirección o cómo se va a Eh, tomar en cuenta. en la facultad no hay todavía un instructivo para el regreso a clases presenciales. Yo asisto al consejo facultativo, entonces ahí se toman las determinaciones, por lo menos en, en las reuniones en los consejos facultativos que en la facultad se han desarrollado, no se ha decidido nada acerca del retorno a las clases semipresenciales o presenciales, pero hay un comunicado del rectorado que está circulando por ahí. Personalmente, por lo menos yo tengo planeado realizar las últimas sesiones de acuerdo al avance de la enfermedad y de la vacunación. Seguro va a ir disminuyendo los casos, así parece, esa es la tendencia. Las últimas sesiones de laboratorio lo podemos realizar en laboratorio, estoy planificando, pero sí o sí la presentación de proyectos va a ser presencial, eso sí o sí, pero posiblemente unas 2 sesiones o 3 de las últimas sesiones nos vamos a organizar para realizarlo de forma presencial, pero dependiendo de cómo sea el avance de la vacunación y el avance de recuperación de los enfermos en el país. O sea, de manera personal, o sea, ya el Estado ha recomendado el retorno, ¿no? Vea, clases presenciales, entonces no vamos a romper ninguna regla, ¿no? A nivel nacional. Si nos prohibían, entonces no podíamos ir, no podíamos asistir, pero las primeras sesiones lo vamos a realizar de forma virtual y las últimas, dependiendo de cómo vaya el avance, posiblemente los realicemos en forma presencial. Esa sería la programación que estoy realizando, ¿ya? Inge, también nos dijo que nos iba a mandar la lista para la fuente. Sí, Lista materia. el día de mañana les voy a proporcionar, los jueves, los miércoles nos vamos a dedicar a la fuente, ¿ya? Entonces, el día de mañana, antes de finalizar la clase, les voy a mostrar el precio, de dónde van a comprar, más o menos la tienda de la que he comprado, y a la siguiente semana ya, también miércoles, la última hora, como es el horario de laboratorio, voy a armar con esos componentes que ustedes si se compran me siguen, ¿no? Un proto más tienen que adquirir. Yo en un protoboard lo voy a armar, ¿ya? Entonces el día de mañana les comparto la lista y a la siguiente semana ya armamos la fuente en la última hora. Los días miércoles nos vamos a dedicar a tareas relacionadas con laboratorio. Ya, Freddy, entonces nos veríamos el día miércoles. Voy a cerrar la sesión. Como siempre, no se olviden enviar sus tareas. Isaac, ¿tenías alguna consulta? No hice, gracias, perdón. No, está bien. Hice una consulta. Juan José, dime. Más o menos, ¿qué multímetro nos estarías recomendando para el uso en el laboratorio? Un multímetro digital que tenga la opción de medir diodos y transistores, como mínimo, ese sería el requerimiento. Multímetro digital que tenga la opción de medida de diodos y transistores. O diodos nomás, todavía con diodos podemos medir, como hemos observado la clase anterior, también podemos identificar los pines del transistor.
Entonces, mínimo opción de medida de diodos tiene que tener. Si tiene opción de medida de transistores, está bien. Ese sería el requerimiento mínimo del multímetro que tienen que adquirir. Adquiéranlo, van a necesitar siempre, ustedes van a estar realizando proyectos, tienen que medir voltajes, corrientes, es una herramienta mínima que tienen que tener. Y creo que existen multímetros desde 50 bolivianos hasta 400, 500, dependiendo de la precisión y de la calidad. Entonces, hagan el esfuerzo, ahora equípense, igual van a necesitar la fuente de alimentación para sus proyectos. Si quieren armar un circuito de control, probar un sensor en sus casas, verificar sus curvas características, necesitan una fuente de alimentación. Y esa fuente de alimentación tiene que ser variable. ¿Por qué? Porque un sensor que se compren va a decir, funciona con este rango de voltaje. Tiene que tener fuente variable. Entonces vamos a construirnos la fuente. El multímetro necesitan para medir resistencias, voltajes, sí o sí necesitan, tienen que adquirirlo, ¿no? Y un protoboard donde van a armar sus circuitos, no serán circuitos solo en la materia, ¿no? En las otras materias del área de electrónica, electricidad, eléctrica, ustedes van a necesitar ese equipamiento. Hagan el esfuerzo, por favor, cómprense. Bueno, eso sería todo. Nos vemos a la siguiente, diré el día de mañana, a las 11 en punto. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Grover, Kevin, nos vemos, Marcos, señorita Ana Paola. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge.